Buenos días, estudiantes. Este video informativo es sobre proyecto semana 14, proyecto 1. ¿De qué tratamos? Trata del estudio del caso. Como lo dice esta imagen, ¿qué es el estudio del caso? Como ustedes pueden ver, los estudiantes le preguntan al profesor. Conocemos que es un informe, es un texto que se elabora cuando se realiza un trabajo investigativo. Pero, ¿qué es un estudio de caso? Es un método de investigación donde analiza situaciones concretas, se descubre aspectos de un tema específico o se confirma aquello que ya sabemos o haya nuevas relaciones de uno o varios casos concretos. ¿Qué quiere decir? Como lo podemos citar como un ejemplo, podemos definir que estudio del caso es la investigación de un caso en especial, como la palabra lo dice. Por ejemplo, vamos a presentar algo muy sencillo sobre un estudio de un caso para que ustedes puedan entender, escribiendo sus fases. Primera fase, selección y definición del caso, de lo cual podríamos decir dice aquí, María es una alumna ejemplar, pero sus notas han bajado el último trimestre. Ese es el caso. Estamos definiendo el estudio, en cierta forma, el estudio de un problema. ¿Cuál es el problema? Que María ha bajado sus notas en el último trimestre. Estamos tratando de delimitar nuestra información en base al estudio del caso. Porque vamos a tratar un punto en común o algo que, como quien dice, donde la información, queramos saber qué información necesitamos saber de ese estudio. Por ejemplo, en este caso, como la palabra lo indica, el estudio sería sus notas han bajado en el último trimestre. Siempre se trata de uno de tratar de abordar una problemática para que esta problemática nos permita encontrar una solución o una información que nos lleve a descubrir cuál es el efecto, la causa de esta problemática. Por lo tanto, estamos abordando por qué las notas han bajado en el último trimestre. Ese sería nuestro estudio del caso. En otro caso, por ejemplo, cito un ejemplo del cual nosotros quisiéramos abordar es el COVID-19, por ejemplo. Pero el COVID-19 es mucha información. Para hacer un análisis o estudio del caso se tendría que delimitar la información. ¿Cómo la delimitamos? Tratando de encontrar la información de un problema en especial relacionado con el COVID. Por ejemplo, queremos investigar en el hospital, delimitando la zona geográfica, en el hospital Teófilo Dávila, ¿cuántos enfermos de COVID se encuentran o han salido sanos en la última semana? Delimitamos tiempo, semana, una semana, delimitamos ubicación geográfica, el hospital Teófilo Dávila, y delimitamos información sobre enfermos del COVID. Por lo tanto, estamos delimitando la información para poder obtener una información, para poder hacer el estudio del caso. Tenemos que ir delimitando, jóvenes, porque de lo contrario nuestra información se perdería o redundaría en información que no nos sería de utilidad, por lo tanto no sería ya un estudio del caso. En este caso en particular que hemos citado, María es una persona perteneciente a una institución educativa que se está analizando por qué ha bajado sus notas en el último trimestre. Como ustedes pueden ver, delimita tiempo, ubicación geográfica y problemática. Tres cosas que deben tomar en común: tiempo, ubicación geográfica y problemática, que se debe abordar. Segunda fase, lista o elaboración de preguntas. Aquí viene en cambio el análisis mediante el planteo de unas preguntas.
Dice, ¿por qué las notas de María han bajado? Primera pregunta. ¿Cuál es la causa directa? Segunda pregunta. ¿Cuál es su situación familiar? Tercera pregunta. ¿Se han presentado otras conductas inusuales en María? Cuarta pregunta. Las cuatro preguntas vienen relacionadas con el estudio del caso. En caso de nuestra investigación, nosotros podríamos definir, como citando el ejemplo anterior, podríamos definir ¿por qué cuántos enfermos de COVID se encuentran en la última semana? Limitamos tiempo. ¿Cómo es el estado de su salud? ¿Y cuántos han sido dados de alta, por ejemplo? O sea, preguntas que están relacionadas con el estudio del caso. Las preguntas no son fijas, jóvenes. Las preguntas varían según la necesidad que uno desea. Por ejemplo, si María, estamos hablando de esta situación María, entonces analizamos la lista de elaboración de preguntas, de las cuales sacamos por qué las notas de María han bajado, que es lo que nosotros preguntamos. ¿Cuál es la causa directa? ¿Qué está afectando? ¿Cuál es su situación familiar? Analizamos su vínculo familiar. Y si se han presentado otras conductas inusuales en María, o sea, estamos buscando más problemáticas que puedan abordarse, no solamente en las notas bajas, para poder hacer el estudio del caso. Cuando hacemos localización de la fuente de los datos, puede ser familia, parientes, amigos, profesores o bibliografía, podemos también hablar en la situación de que queremos hacer nuestra investigación sobre algún punto en especial. Tenemos todo lo que pueda brindarnos información sobre la problemática que nosotros queremos investigar. Puede ser fuentes web gráficas como del internet, fuentes bibliográficas como libros. Podemos analizar preguntando a las personas que están relacionadas directamente con la pandemia. O en mi caso, o sea, en mi ejemplo, pero ellos puede ser información como parientes, que son personas que están relacionadas directamente con María, y nos pueden dar una información veraz. Puede ser profesores, como son personas que pueden dar información de que las notas han bajado. Todo aquello que relacione con el sujeto de estudio. No necesariamente es una persona, también puede ser una problemática, como por ejemplo le dije el COVID. Análisis y interpretación. En el momento de hacer un análisis podemos definir, por ejemplo, en este caso, María se ha sentido desmotivada desde que su hermano quedó internado en el hospital. Entonces ya estamos encontrando las causas de la problemática. María está desmotivada porque su hermano ha quedado internado en el hospital. Entonces ahí viene una especie como de preámbulo o una especie de análisis en base a la relación con la problemática. Por ejemplo, María, la hermana mayor, y era muy cercana a su hermano. Estamos analizando ya las respuestas a las preguntas. Como dice aquí, ¿por qué las notas de María han bajado? Dice, María se ha sentido desmotivada de su hermano que quedó internado al hospital. Por eso han bajado sus notas. Esa es la causa directa, que está en respuesta a las dos preguntas. Su situación familiar, ¿cuál es? María es la hermana mayor y era muy cercana a su hermano. La familia trabaja todo el día y María debe cuidarse sola. Entonces ya estamos encontrando la información relacionada a nuestra problemática. Y para terminar, tenemos que elaborar un informe, describiendo los procesos, los detalles y las conclusiones del caso. Los estudios del caso en proyectos de investigación suelen seguir una estructura de un protocolo de investigación tomado. O sea, al elaborar un informe vamos a seguir los pasos que nos permitan elaborar dicho informe, ya que el informe está compuesto por una estructura
que nosotros vamos a guiarnos poco a poco en base a la información de nuestro estudio del caso. Entonces, a partir del ejemplo anterior, o nuestro ejemplo en todo caso, tenemos que seleccionar y definir el caso. Y definir el caso que nos interesa investigar. Por ejemplo, la elaboración de preguntas que vamos a hacer en relación a nuestro caso, localización de fuente y recompilación de datos, como lo vimos en el ejemplo anterior, análisis e interpretación de la información a analizar, interpretar, comparar el caso de estudio, debemos sacar conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado más situaciones o casos similares. También tenemos la elaboración del informe, finalmente, que va a ser nuestro ABP de esta semana. Por eso, y eso es lo que nosotros vamos a realizar. Un informe que va a ser nuestro ABP en base a nuestro caso de estudio. El informe debe estar estructurado de la siguiente manera. Va a ser el logo, el título de informe, el nombre del autor, como está acá abajo, ustedes lo pueden ver. Y el lugar y la fecha de presentación. Esta va a ser la portada de nuestro informe. En base a esto, nosotros vamos a elaborar nuestro informe. Con estos datos vamos a hacer la portada de nuestro informe. El informe va a estar elaborado de la siguiente manera. Va a ser el índice, que estará ubicado detrás de la portada. La introducción, que comprende el título del tema, los objetivos y formulación de los problemas de investigación que vamos a realizar. El cuerpo, que es el cuerpo, se hace el análisis objetivo de los hechos, procesos, datos o ideas importantes del caso en estudio, y la lectura que hayamos realizado puede desarrollarse 2 a 3 párrafos argumentativos, puede ser analógicos, explicación, deducción, entre otros. Y el cierre, donde vamos a incluir comentarios, críticas, sugerencias, recomendaciones o alternativas de solución. Son de carácter personal, sin embargo, deben estar debidamente justificadas. Es decir, el cierre del informe no debe reducirse o hacerse únicamente no debe reducirse a hacer únicamente una síntesis de lo expuesto. Va a haber anexos y referencias, que son los gráficos, imágenes y la bibliografía que vamos a agrupar de fuentes consultadas. Los documentos consultados deben presentarse en orden alfabético, pudiendo tratarse de publicaciones, libros, boletines, revistas, periódicos, páginas de internet u otras referencias electrónicas. Entre los elementos que se tiene que incluir para cada fuente en la bibliografía están el autor, que va a ser seguido por una coma, el título de la obra, número de edición, lugar de edición, nombre editorial y fecha de edición. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de lo que es una bibliografía, cómo debe ser correctamente citada. ¿Cómo lo podemos definir? Esto es, hasta aquí viene la explicación, ya que después viene lo que es, vamos a poder desarrollar el informe en esta semana conforme los pasos que se hacen para elaborar el informe. Primeramente les tengo que solicitar a ustedes que este día ustedes seleccionen su tema. ¿Cuál es su tema? Ustedes tendrán que ver un tema, como ya les dije, delimitado. En primer lugar, tiene que ir delimitado a los siguientes parámetros. En primer lugar, tenemos que delimitar la ubicación geográfica.
sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro sitio de estudio esté delimitado a dónde o qué punto, o qué tema, o qué lugar vamos a hacer nuestro punto de estudio. Por ejemplo, mi tema era el COVID, era sobre los enfermos de la última semana que han sido sanados en el Hospital Teófilo Dávila. Entonces, mi ubicación geográfica sería el Hospital Teófilo Dávila. Después delimitaremos el tiempo. Al delimitar el tiempo, nosotros obtendremos una investigación, un estudio del caso mucho más conciso. Por ejemplo, yo puse mi ejemplo la última semana. Delimitamos ubicación, tiempo. Entonces, ahí analizamos qué queremos investigar, cuál es nuestra investigación, sobre qué vamos a investigar. Entonces, escogemos la problemática, seleccionar la problemática a investigar. En ese momento nosotros vamos a encontrar qué queremos investigar. Yo, por ejemplo, mi ejemplo era sobre las personas enfermas de COVID que se han sanado en la última semana. Entonces yo voy a investigar sobre las personas de COVID que se han sanado en la última semana. Ese va a ser mi tema a investigar. Ustedes pueden elegir otro tema. Siempre tienen que respetar esos 3 puntos, jóvenes, para poder iniciar el estudio del caso. Entonces, en este día ustedes van a encontrar un tema que deseen investigar y lo van a delimitar con estos 3 puntos. Eso es lo que se va a hacer hoy día. Mañana ya pues, empezaremos a desarrollar lo que es el reporte en base a las preguntas que vamos a realizar por el tema que nosotros hemos escogido, que cada uno de ustedes ha escogido en este punto. Bueno, buenos días, jóvenes. Eso es lo que nosotros vamos a delimitar en este momento para poder realizar nuestro estudio. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a realizar nuestra investigación. El día de hoy ustedes van a realizar la investigación del tema de estudio, como delimitando esos 3 puntos: ubicación geográfica, tiempo y problemática. En base a esos 3 puntos, vamos a ir desarrollando esta semana el reporte. Vamos a analizar lo que es el reporte, su composición, de qué está hecho, y vamos a realizar nuestro reporte cada uno de ustedes. Por lo tanto, solicito a ustedes no se desconecten tienen que asistir a las tutorías para poder analizar y llegar a las conclusiones y poder desarrollar nuestro ADP. De lo contrario, ustedes no lo podrán desarrollar porque no tendrán las guías que les permiten a ustedes desarrollar. La ficha es la misma que tienen ustedes. Esta es la semana 4. Este es el último proyecto de este mes, de esta guía, de las cuales debemos de recibir una nueva, pero ya estamos desarrollando temas que están directamente relacionados con nuestra materia. Esta semana nos toca analizar lo que es el reporte. Por eso, jóvenes, les solicito que no se desconecten de las charlas, de las tutorías, ya que esas son muy importantes para poder guiarlos a través del desarrollo de los proyectos. Les agradezco mucho su atención y espero que mañana nos conectemos a la hora indicada. Gracias.